Venezuela, los que están fuera, Un saludo que muy no saben especial, cómo se hermanos. habla Hoy nunca de quiero eso. Entonces, mostrarle este tenemos que video aprovechar del que estamos sacerdote aquí, que Luis hay Toro, luz. donde está Queridos debatiendo. hermanos, yo quisiera hablarles hoy de lo que es la iglesia. Y quisiera enfocar el tema de la iglesia desde un punto de vista que aclare la mentira de los protestantes. Los protestantes, por ejemplo, dicen, la iglesia católica no es la de Cristo. Ellos no pueden mostrar que la iglesia de ellos son la de Cristo. Ustedes han visto los videos, los he retado a todos y les he dicho, muéstreme dónde aparece en la Biblia su iglesia o en la historia, lo que sea. No han podido. Pero siempre lo que hacen es, la iglesia católica no es la de Cristo, porque la iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia, porque en la iglesia católica hay una parranda de pecadores. La iglesia de nosotros los evangélicos es así, la de Cristo, porque aquí no hay pecado. Nosotros no tenemos pecado. Los pecadores son los católicos, es una parranda de pecadores. Pero los evangélicos no. Y ellos dicen que ellos no tienen pecado. Y la diferencia entre la secta y la iglesia católica es clara. La iglesia católica son una parranda de pecadores. ¿Por qué en la iglesia católica existe la confesión? Porque todos somos una parranda de pecadores. ¿Y por qué los evangélicos no se confiesan? Porque no tienen pecado. ¿O no? Claro, y esa es la mentira más grande con que engañan a la gente. Incluso cuando hay algún mal testimonio y sale por las redes que alguien en la iglesia católica falló, llámese cura o llámese obispo, llámese laico, llámese quien se llame, para ellos es un motivo de decir, ve que esa no es la iglesia de Cristo porque ahí son pecadores. Pero yo quiero mostrarles hoy con capítulo y versículo, traje la Biblia Reina Valera para mostrarles que efectivamente lo que hace que la iglesia católica, una de las cosas que hace que la iglesia católica sea la de Cristo, es porque es la iglesia pecadora. Parece contradictorio, pero se lo voy a comprobar con la Biblia. Y ustedes van a ver que los protestantes es todo al revés. Porque Jesucristo dijo, yo no vine por los justos, yo vine por los... entonces vino por la iglesia pecadora. Esa es la iglesia católica. Las demás no son pecadoras. Los demás, ellos dicen, nosotros sabemos que sí son pecadores, pero ellos dicen que no tienen pecado y por eso no se confiesan. Nosotros tenemos el sacramento de la confesión porque somos pecadores y Jesucristo dijo, yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. Entonces, voy a tratar de mostrarles a ustedes que la iglesia católica es la de Cristo porque es iglesia pecadora. Pero sin embargo, esa iglesia pecadora es salvada, purificada, es redimida, es salvada por Jesucristo. Y si no es pecadora, no puede ser la iglesia de Cristo. Porque Cristo vino por una iglesia pecadora para limpiarla, hacerla pura, limpia para Él. Comenzamos, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan a San Pablo. ¿Recuerdan a San Pablo, verdad? Es un gran apóstol. Es un gran apóstol. Y vean que San Pablo no era protestante. San Pablo era católico. ¿Y cómo sabemos que San Pablo era católico? Por varios motivos. El primer motivo es que San Pablo era un pecador. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. San Pablo era un pecador. Y los protestantes dicen que yo pecado no tiene. Segundo, San Pablo le escribe cartas a la iglesia, por ejemplo, la iglesia en Éfeso, carta a los Efesios. La iglesia en Roma, carta a los romanos. ¿Verdad? Y San Pablo le escribe también a los Gálatas. Y escribe cartas a diferentes comunidades. Pero ojo, a la iglesia. Y usted se va a dar cuenta que en esa iglesia, por ejemplo, de Corintio también, Pablo le escribe y dice que sí son los santos de Dios, que son los elegidos del Señor, que son los que Dios escogió, pero que son pecadores. Y él es pecador. Miren cómo dice
¿Qué dije? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. A ver, y ustedes me van a ayudar a ver si San Pablo era católico o protestante, porque los protestantes dicen, nosotros somos la iglesia de Cristo porque no tenemos pecado. Yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo pegado. ¿O no? Los católicos son una parranda de pecadores. Vamos a ver primero qué dice Pablo, cómo era él, si él pertenecía a los evangélicos, donde no hay pecado, entre comillas, o si él pertenecía a la iglesia católica, donde hay pecado. A ver. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. No es mentira, todos tenemos que creerlo, dice Pablo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No a los protestantes, porque ellos no son pecadores. Vino para salvar una iglesia que es pecadora. Para eso vino, a salvar a los pecadores. Y eso es fiel, digno de creer. Cristo vino para salvar a los pecadores. Y por eso cuando los protestantes dicen, es que los católicos son una parranda de pecadores, no descubrieron en América. Es que la iglesia por la cual vino Cristo es una iglesia donde hay pecadores. Pero Él vino por los pecadores. A bárbaro. De modo que entonces, si ellos no son pecadores, Cristo perdió el tiempo con ellos. Palabra fiel otra vez. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La iglesia tiene que ser pecadora. O si no, Cristo no vino a salvarla a ella. Dale. Y escucha lo que dice Pablo. A ver si Pablo era católico o protestante. De los cuales yo soy el primero. Pablo no era evangélico. Pablo era un pecador. Pertenecía al grupo de los pecadores. O sea, de la iglesia católica. Parranda de pecadores. Ahí estaba metido Pablo. Y dice Pablo, de entre la parranda de pecadores, yo soy el primero. ¿Y qué dicen los protestantes? Todo al revés. La iglesia católica no es la de Cristo porque es pecadora. Pero la Biblia dice al revés, que la iglesia de Cristo es una iglesia pecadora, pues Él vino por su iglesia pecadora para salvarla. Y dice Pablo, y entre los pecadores, yo soy el primero. ¡Ah, caramba! San Pablo no tenía pena ni miedo de decir que él era pecador y no conquistaba a la gente con mentiras diciendo yo pecado no tengo, vente conmigo y serás salvo porque en mi iglesia todos somos santos y puros, no tenemos pecado, no necesitamos confesarnos. No, Pablo sabía que él era un pecador. Y cuando San Pablo le predica, por ejemplo, a los romanos. San Pablo le predica a los romanos, niñas, Romanos capítulo, vamos a ver el 1:7. San Pablo le escribe a los romanos. A ver, ¿qué es la carta a los romanos? Observe, la carta a los romanos es la carta que San Pablo le escribe a la iglesia. San Pablo le escribe una carta a la iglesia. ¿Y dónde estaba la iglesia? La iglesia en Roma, o si no, ¿cómo se llama? Carta a los romanos. ¿Que vivían en Pregonero? No. Que vivían en Roma. Y los protestantes dicen, es que la iglesia de Roma. Eso no aparece en la Biblia. Que la iglesia católica, la iglesia de Cristo estuviese en Roma. Eso es mentira. Entonces que me explique alguien por qué Pablo le escribió a la iglesia que estaba en Roma. Y ojo, y aquí mismo va a decir varias verdades. Le escribe a la iglesia que está en Roma, pero lo va a decir que sí, son los elegidos por Dios, llamados a ser santos, pero va a decir que esa iglesia es una iglesia, primero que es la iglesia que se va a extender y que él tiene la esperanza y la confianza en Dios, que se va a extender por el mundo entero, eso significa católica, universal. Pero esa iglesia es
pecadora. Para que ustedes descubran qué es la Iglesia Católica. Va, primero, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, ¿A dónde estaban los cristianos? ¿A dónde estaba la Iglesia Católica? En Roma. A todos los que están en Roma, que me digan los protestantes que la Iglesia Católica no estaba en Roma en tiempo de Pablo. Si no, Pablo, ¿por qué le escribe? ¿A quién le escribió Pablo? A los romanos. Carta a los romanos. Y ojo, y van a ver que sí eran creyentes. Y van a ver que sí eran cristianos. Pero van a ver también que era aquella gente de la que Dios quiere salvar. A ver, otra vez. a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Amados por Dios. ¿Será que no tenían pecado? Sí. Ahorita vamos a ver que sí tenían pecado. No se olvide que es la misma carta a los romanos donde va a decir que son una parranda de pecadores. Pero va a decir que a pesar de ser pecadores son amados por Dios. Primero, en la iglesia de Cristo es amada por Dios. Segundo, va a decir que no solamente es amada por Dios, llamada a ser santa. O sea que Dios tiene una iglesia que es pecadora y cada día va buscando la santidad. Y que logramos la santidad plena el día en que muramos y lleguemos al cielo. Mientras tanto, somos santos en potencia, santos diríamos, caminando hacia la santidad. No somos santos en plenitud. Todos ustedes y yo somos santos y pecadores. Cuando hacemos algo malo, somos pecadores. Y cuando hacemos algo bueno, somos santos. Cuando pecamos, somos pecadores. Y cuando nos confesamos, somos santos. Entonces la iglesia es santa y pecadora. Pero es que Pablo lo muestra. Primero va a decir que es iglesia amada por Dios. Segundo, está llamada a ser. O sea, mire, la iglesia es pecadora, pero Dios le llama a ser santa y le levanta para que sea santa. Vean, y miren que no le está hablando a ateos. ¿A quién les está hablando? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siga. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. A los romanos, a los cristianos que están en Roma. Miren que si eran creyentes, miren que si eran cristianos, pongan cuidado. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe de los romanos, de la iglesia cristiana en Roma, dice Pablo, Porque la fe. de que vuestra fe. ¿La fe de quién? De los romanos, de la iglesia de Cristo que está en. Ahora miren, ¿por qué se llama iglesia católica? La fe, otra vez. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe de los romanos es una fe católica. Desde allí se debe extender por todo el mundo. Ahora comprenden por qué nosotros tenemos al Papa en Roma y desde allí se extiende por todo el mundo. Romanos capítulo 1, versículo 8. Que de la fe de los romanos, dice Pablo, se ha de llevar por todo el mundo. Y no le está hablando a los ateos, porque está hablando de la fe y los ateos no creen. Y no está hablando de los paganos que no creen, está hablando de los cristianos, de la iglesia de Jesucristo que está en Roma. Y desde Roma se extiende por todo. Díganme si no es la iglesia católica. O díganme que son la secta protestante que desde Roma se extiende por todo el mundo. Su fe. No, es la iglesia católica que desde Roma se extiende por todo el mundo. ¿Y por qué es fácil? Porque recuerden que el centro del saber, el centro de todo, el mundo era Roma.
y de allí se extendía por todos los lugares, la cultura y todo el saber, todo lo que fuera desde Roma, porque todos los caminos conducen a Roma. De allí el lema ese. Entonces la iglesia de Jesucristo llega a Roma, se instala en Roma y desde Roma se lanza para todo el... Los protestantes pueden mentarme la madre, me pueden mandar al infierno, pero no me pueden refutar. Romanos 1:8. De la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Ahora, esa iglesia que está en Roma y que se extiende por todo el mundo, pregunto, ¿será una iglesia solamente santa o será también pecadora? Pecadora. Qué bárbaro. ¿Y cómo sabemos que es pecadora? A ver, Romanos ahora, capítulo 7, versículo 14. Y usted, niña, puede buscar Romanos 5. El primero vamos a Romanos 7, 14. Ya vemos entonces, Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma, la iglesia de Cristo que está en Roma, y dice que su fe se debe extender por todo el mundo. Ahora vamos a ver Romanos capítulo 7, versículo 14, para que ustedes vean que esa iglesia que está en Roma es una iglesia pecadora. Pero Pablo se considera miembro de esa iglesia. Y Pablo es un pecador igual que todo dentro de la iglesia. Pablo es un pecador igual que todo lo de la iglesia. Primero voy a mostrar que Pablo, siendo miembro de la iglesia, se considera pecador. ¿Y de qué manera se considera pecador? Y luego va a mirar que todos dentro de la iglesia, pecadores, incluso da una lista de pecados que le podemos mostrar para que ustedes vean que esa iglesia pecadora, donde usted vive, donde yo vivo, y somos parte de esa iglesia, y no nos podemos escapar, dice Pablo, yo soy el primer pecador. Él la muestra que somos la iglesia de Cristo a la que Él viene a salvar. Escuche, Romanos 7:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido... Marito, ¿está leyendo el 7 o el 8? 7:14. Sí, 7. El 7. 7:14, compadrito, ¿está bien? Debe ser. ¿Sí? No, está equivocado, compadrito, no me confunda porque me... Porque sabemos Así es. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. bárbaro. San Pablo dice que él es carnal y que la ley es espiritual. Él siendo San Pablo todavía no llega a pasar al plano sobrenatural, al plano espiritual. Dice, soy carnal. Vendido al pecado. San Pablo dice que él está esclavizado al pecado. ¿Qué significa vendido? ¿A quién se vendía? A los esclavos. Vendido al pecado, esclavizado al pecado. ¿Usted nunca se ha sentido esclavizado al pecado? Y a veces dice, yo me confieso y siempre me confieso lo mismo, ¿para qué me confieso? Y los protestantes le dicen, usted la pasa confesando y siempre lo mismo. Y se confiesan una vez y otra vez. Nunca olviden, y aquí pueden sacar la lección, que el cuerpo se lava con agua y jabón y el alma se lava con la confesión. ¿Y qué tal que yo diga, todo el tiempo lo mismo, me baño todos los días, y todo el tiempo lo mismo, ya me cansé, no me baño más? ¿Se imaginan? Bueno, yo creo que en Pregonero usted se baña una vez al mes. Porque para uno bañarse todos los días aquí hay que tener pantalones, ¿no? ¡Qué bárbaro! Está bien en el llano que uno cada rato se baña, ¿no? Hasta las 3 de la mañana yo me baño en el llano. Pero aquí, Dios mío santo, ¿para uno bañarse? La cosa es brava, ¿no? Pero bueno, yo ando, unos amigos que andan conmigo no se han bañado. Ayer llegaron y esta mañana, nada, ¿qué cuento? Ni para qué, dicen que no necesitan bañarse. Pero bueno, el cuerpo se lava con agua y jabón y el alma se lava con la confesión. Entonces, así como Dios dejó la limpieza corporal, dejó la limpieza espiritual.
¿Y quiénes son los que se bañan? Los que nos consideramos sucios. ¿Y quiénes son los que no se bañan? Los que no se consideran sucios. ¿Quiénes son los que se confiesan? Los que se consideran pecadores. ¿Y quiénes son los que no se confiesan? Los protestantes que no tienen pecado, según ellos. Pero Pablo dice que él fue vendido al pecado. Es un esclavo del pecado. Siga, escuche. Porque lo que hago no lo entiendo. Y dice Pablo, siendo yo cristiano, siendo yo creyente, siendo yo apóstol, siendo yo un hombre de Dios, lo que hago no lo entiendo, dice Pablo. ¿Por qué? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Ve cómo es esclavo del pecado? Lo que él quiere hacer no lo hace. Y lo que él no quiere hacer, lo que se da cuenta que es pecado y aborrece, es lo que hace. ¿No le ha pasado eso a ustedes? A los evangélicos no, porque ellos pecado no tienen. Siga. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago. Apruebo la ley, es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No está hablando Pablo como protestante, está hablando Pablo como católico. El pecado que obra en mí, el pecado que vive en mí, es el que obra, dice Pablo. Si fuera por mí, yo no haría el pecado. Pero como soy esclavo del pecado, soy de carne y hueso, obro el pecado. Sigue. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El retrato vivo de ustedes y mío. El bien que quiero hacer, ahorita lo va a decir San Pablo, no lo hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿No lo ven? ¿No ven que Pablo no era protestante? ¿No se dan cuenta que Pablo era católico? El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal, el pecado que no quiero cometer, ahí estoy metido. ¿No es un retrato vivo de la Iglesia Católica? Por eso los protestantes, al ignorar las escrituras, dicen, es que los católicos son una parranda de pecadores. Sí, Pablo era el primero. Y Jesús, nuestro Señor, recuerdan que un día los protestantes le trajeron una pecadora, la encontramos en flagrante adulterio. Y Jesús le dijo, bueno, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. ¿Y qué tuvieron que hacer? Soltar las piedras e irse. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Yo no te condeno. Vete y no peques más. La perdonó, sabiendo que era pecadora. No dijo, no, es que ella no tiene pecado. Sabía que era una pecadora. Y Dios sabe que ustedes y yo, católicos, somos pecadores. O si no, ¿por qué nos dejó el sacramento de la confesión si no somos pecadores? ¿Para qué nos dejó el agua si no nos vamos a ensuciar? ¿Para qué nos dejó el sacramento de la confesión? Para limpiar nuestra alma. ¿Por qué? Porque Dios sabe que somos de carne y hueso y somos una parranda de pecadores. Y la manera que a Él le pareció bien salvarnos fue a través del sacramento de la confesión, donde nos limpia y nos purifica. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque es una sinvergüenzura, porque eso no sé qué, porque es que más. Cuando usted sea Dios lo hace de otra manera. Porque Dios quiso salvarnos de esa manera. ¿Qué vamos a hacer? Pero si lo vemos con fe, entonces nos damos cuenta que somos pecadores redimidos. Entonces, ¿qué es un santo? Según la Iglesia Católica. Según la Iglesia Católica, un santo es un pecador que lucha por no pecar y cuando ha pecado se levanta. ¿Qué es un santo para los protestantes? Una persona que nunca peca. Que nunca peca. Y eso en ninguna iglesia existe. Ni en los protestantes, ni en la Iglesia Católica. Nadie. Y Jesús dijo, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Entonces San Pablo dice, el bien que yo quiero hacer no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, termino haciéndolo. Sigue. Y si hago lo que no quiero,
ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. San Pablo era católico, era consciente que era un pecador y el pecado moraba en él. El pecado mora, no habla de pasado, porque el protestante puede decir, pero eso era San Pablo antes de convertirse. No, eso fue San Pablo después de convertido. Después de convertido, le está escribiendo a los romanos y le está diciendo que bueno, que a pesar de que ellos son pecadores, son la iglesia de Cristo. A pesar de que ellos son pecadores, su fe se va a extender por el mundo entero. Y que no tengan miedo de seguir a Dios por ser pecadores. Y que no se sientan afligidos por ser pecadores. Que Él es el primer pecador y que en Él habita el pecado y es un esclavo del pecado, pero que sin embargo cuando dice, ¿y qué voy a hacer yo, puesto soy un pecador? ¿Quién podrá salvarme? Y dice Pablo, gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos salvó. Escúchenlo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Sé que es bueno, sé que es lo que tengo que agradar a Dios. En mi mente, sé que es lo que tengo que hacer. Pero veo otra ley en mis miembros, En mi cuerpo, en mi carne. que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Hay algo que me lleva en la tentación, en la inclinación, en ser carne y hueso. Que está en mis miembros. Está en mi miembro. Pablo me dice, como un protestante, en mí no hay eso. Miserable de mí. ¿Cómo se ve Pablo? ¿Como un católico o como un protestante? ¿Otra vez? Miserable de mí. ¿Cómo se ve Pablo? ¿Como un católico o como un protestante? Miserable de mí. Se ve como un católico, miserable, primer pecador, el más grande de los pecadores, sometido al pecado, esclavo del pecado, miserable de mí. ¿Será que algún protestante algún día va a decir eso? No, ellos no son miserables, los miserables son la parranda de pecadores que se la pasan yendo a la iglesia dándose golpe de pecho y cuando salen son iguales o peores. Anda. No es la queja, no es el disco rayado de los protestantes, sí, por desconocimiento de la Sagrada Escritura, por desconocer el plan de Dios, por desconocer cómo es la iglesia de Cristo. Y escuche, miserable de mí otra vez. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará del pecado? Ya no quiero pecar más. Ya no quiero pecar más, ya me cansé de tanto pecar. Y el padre que va a decir siempre, mira, viene la vieja aquella, siempre con lo mismo, con lo mismo. No, el padre no va a decir eso. El padre no va a decir por varios motivos. El primer motivo es que el padre no tiene una memoria tan buena como para aprenderse el número de cédula de cada uno de ustedes. ¿No? Eso es lo que el diablo les hace creer a ustedes. El padre no está pendiente de eso. El padre sabe que si él se sienta a confesar, ¿qué le van a contar? ¿Cosas buenas o malas? Igualito que cuando usted va a lavar el baño, ¿qué va a encontrar ahí? ¿Flores? ¿Olores a rosas? Si usted va a lavar el baño, usted sabe a qué se tiene. ¿A qué se atiene? ¿Sí? El padre Vicente de acordarse. Cuando en el seminario lo ponían a lavar los baños en una época. Y a uno le daba mucha rabia estar lavando el baño y que viniese otro rapidito, apurado, afanadito, a ir al baño. Y uno tenía que esperar para continuar. Y bueno, y entonces uno, pues, pero no puede venir, pero es que estoy apurado. Bueno, está bien, pase. Uy. Y cuando salía uno tenía que meterse a seguir lavando el baño. Y los chamos no se callaban. Decían, ¡uf! Salve el cuerpo. Ah, no, salve el alma, porque el cuerpo ya lo tiene perdido. Y el otro, ¿sabe qué le gritaba? ¿Qué quería? ¿Oler a rosas? Es que usted ya sabe. Y el sacerdote sabe que cuando una persona se va a confesar, miserable de mí, dice Pablo. Sabe su miseria. Sabe que son pecadores, pero se sabe instrumento de Dios
que no va a juzgar, que no va a condenar, sino yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para eso Dios me mandó a perdonar pecados sin mirar quién es, ni qué fue, ni nada, nada. Solo darle la absolución y vete en paz. A bárbaro. Dígame si no es la misericordia de Dios. Ahora vean cómo Pablo se goza y dice, miserable de mí, ¿quién podrá salvarme? ¿Quién podrá ayudarme? ¿Cómo es? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo se responde, después de verse, primero se declaró pecador, se declaró católico, parranda de pecadores, se metió en el saco de los pecadores. Y ahora responde Pablo, Gracias a Dios, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. gracias le doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, quien mandó a los apóstoles y dijo, reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen los pecados le quedarán. Gracias a Dios por medio de Jesucristo que nos trajo la salvación. Entonces San Pablo se reconoce pecador, pero reconoce que es parte de la iglesia de Cristo que es pecadora, pero redimida y salvada por Cristo. San Pablo nos dice, es que yo antes de convertirme a evangélico, yo era pecador, aleluya, gloria al Señor, ahora conocí la luz, aleluya. Salí de la oscuridad, ahora yo no tengo pecado ni tengo que confesarme porque yo era un pecador antes. No, Pablo, después de la conversión, escribe, pobre de mí, qué miserable soy, esclavo del pecado, el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer termino haciéndolo. Díganme, ¿no es el retrato vivo de un católico? Y de paso, se lo está diciendo a la iglesia de Cristo que estaba en Roma. Y para Pablo llegar a decir eso, en el capítulo 5, niña, usted busca, compadrito, el 1:21. Compadrito. Y para Pablo llegar a decir eso, en el capítulo 5, versículo 6, en adelante, San Pablo va a expresar que aquí nadie se escapa y que Dios, si quiere niña, pase un momentico, compadrito, usted la tiene ahí el 3:21 allí, compadrito, y ahorita venimos con usted. El 3:21, ¿cómo dice el 3:21? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia. El 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué le dice Pablo a los romanos? A la iglesia de Cristo que está en Roma, a los cristianos que están en Roma, ¿qué le dice? Por cuanto todos pecaron. Bárbara, no eran evangélicos los cristianos que Pablo le escribió la carta que estaban en Roma. Pablo le dice a los que estaban en Roma, todos pecaron, y escuche. Y están destituidos de la gloria de Dios. Están condenados. Entonces nos vamos a echar a morir y nos vamos a desesperar y entonces ya no tenemos remedio. Pablo dice, ya va, calma, que la iglesia de Cristo es la iglesia pecadora, pero redimida, salvada. Escuche. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, Pablo dice que la iglesia es santa y es pecadora. Es pecadora y es santa. Todos pecaron y están privados de la gracia de Dios. Eso significa una iglesia pecadora. Pero todos han sido salvados gratuitamente gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¡Ah, bárbaro! Entonces una iglesia santa. Que los protestantes no entienden. Ahora sí, niña, usted. A ver, usted 1:27, compadrito. Romanos 5:6. Escuche. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, Si quiere el 5, a ver qué dice el 5. y la esperanza no avergüenza. No, el 6.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿por quién murió Cristo? Por los impíos. ¿Sabe qué significa impíos? Pecadores. Cristo murió por los... Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Ah, los protestantes dicen, es que yo no puedo ser pecador porque Dios no ama a los pecadores. Dios ama a los justos. Y la Biblia dice, ya va. Cristo murió por los pecadores. Y puede ser que haya alguien que muera por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Usted y yo a lo mejor muriésemos por una persona buena. Eso sí. Pero la muestra de Dios es que a sabiendas de que somos una parranda de pecadores, que somos católicos, o sea, sinónimo de pecador, según los protestantes, Él murió por nosotros. Escuche. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿Escucharon? Le dice a los romanos, a la iglesia católica en Roma, a la iglesia cristiana en Roma, le dicen, ¿quieren saber el amor de Dios? Que a pesar de que somos la iglesia católica en Roma pecadora, bárbaro. Eso es lo que los protestantes no son capaces de asumir y asimilar. Que San Pablo le escribe a los católicos en Roma y le dice, el amor de Dios, repítalo niño otra vez. en que siendo No, niña, el amor que Dios nos tiene, algo así. mas Dios muestra su amor Ahí. Dios muestra su amor para con los protestantes que no tienen pecado. No, eso es mentira del diablo. Eso no es de Dios, eso no es palabra de Dios, eso es palabra de Satanás. La palabra de Dios es otra vez mas Dios muestra su amor para con nosotros, para con nosotros. en que siendo aún pecadores, San Pablo era pecador antes de la conversión o después de la conversión. Antes y después de la conversión. Porque San Pablo dice, porque siendo nosotros todavía, ¿cómo es que dice? Me olvidó la palabra. en que siendo aún pecadores, Aún, o sea que no era antes, como dicen los protestantes. Es que yo cuando era católico, yo era un pecador, yo era un borracho, yo era un adúltero, yo bailaba pegado. Yo era un pecador, aleluya. Hace 5 años conocí la verdad, conocí la luz, salí de la oscuridad y ya pecado no tengo, por eso no me confieso. A Petronilo le patina el coco, le patina, póngale la música, a Petronilo le patina el coco, el de la música estaba dormido, le patina el coco. Imagínate, dijo uno, el amor de Dios es que a pesar de que somos pecadores, y Dios lo sabe, que Dios no sabe que eres pecador, te conoce, me conoce, ¿te vas a ocultar? ¿A dónde te vas a ocultar? Dale, otra vez. en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por los evangélicos? No. Por la parranda de pecadores que se llaman los católicos. Murió por nosotros. No por ellos. Qué bárbaro, ¿no? Que Pablo le escriba eso a los romanos. Bárbaro. Y en el 5:20, para no leerlo todo, en el 20, versículo 20, dice Pablo, Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. y escuche lo que viene, dice Pablo. Mire cómo dice Pablo en su vida personal y en la vida de la iglesia. Pero la ley se No, lo último, después, continuación. mas cuando el pecado abundó, ¿Qué dice Pablo? ¿Qué hay en la iglesia? Perdón, ¿poquito o bastante? ¿Cómo sabemos que bastante? Abundó.
Pero donde el pecado abundó, pregunto, ¿en los evangélicos o en los católicos? En los católicos, que es una parranda de pecadores. Pero allí, en los católicos, en la iglesia de Roma, donde el pecado abundó, oigan los protestantes, por favor, óiganlo. Sobreabundó la gracia. Sí somos pecadores, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa? Que para usted disfrutar de la gracia, tiene que haberse primero considerado, sabido, pecador. Que hasta que usted no reconozca su pecado, y aunque usted no sienta el dolor del pecado, no abunda la gracia. No abunda la gracia. Y por eso el protestante está equivocado. Porque el protestante es como el gato y el católico es como el perro. Los dos hacen pupú. ¿Y cuál es la diferencia? Que el perro en la calle, en cualquier parte, usted va a veces manejando y está el perro en mitad de carretera. Y usted tiene que esperar que haga pupú el perro. Y ahí deja la caca a la vista de todos. Esos son los católicos. ¿Y qué son los protestantes? Como el gato. Se esconden en la arena y vuelven y tapan. ¿O no? ¿Que los protestantes no tienen pecado? Sí lo tienen igual que todos, pero tapan. Yo pecado no tengo, por eso no me confieso. Nosotros, los católicos, sí nos confesamos porque nos sabemos pecadores y resulta que por fe y porque Pablo se lo escribió a la iglesia de Roma, la iglesia católica que ha de extender la fe por todo el mundo, Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Caramba, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Bueno, entonces observen, no voy a leer la de Comparito porque se me hace muy largo. Romanos 1, 27. Pero voy a leer, ustedes se lo pueden leer en la casa, para que ustedes se den cuenta que Pablo le está escribiendo a los romanos, que son los romanos. Marito, usted me busca entonces en 1 Corintios, capítulo 1. Y usted me busca 1 Corintios, capítulo 6. Ajá, mire. Entonces voy a mostrarle ahora con Corintios. Ya le mostré con los romanos, ¿sí o no? Pablo le escribió a la iglesia de Cristo que estaba en. Ahora Pablo le escribe a la iglesia de Cristo que está en Corinto. ¿Ya se acuerda que la iglesia se iba extendiendo? Primero llegó a Laguna de García y después llegó a Pregonero, o al revés. Primero llegó a Pregonero y después llegó a Laguna García, después llegó a La Grita, después llegó, se va extendiendo. ¿Me captan la idea? Bueno, pues Pablo fue así, fue llevando a las comunidades donde estaba la iglesia de Cristo. ¿Qué le escribe Pablo a los corintios? Primero, que los corintios son los elegidos por Dios, que no son bichos raros, que no son ateos, que no son de otros, son de la iglesia de Cristo, son creyentes. Escuche. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. No me venga a decir que no era la iglesia. La iglesia de Dios, que dicen los protestantes, esa es la de nosotros, aleluya, gloria al Señor. Ustedes no existían en ese tiempo, no es mentiroso. Ustedes acaban de nacer hasta ahora. Martín Lutero, año 1520, busquen la historia universal para que vean la reforma con Martín Lutero. Y ya Pablo le escribe a los corintios, y cuando Pablo le escribe a los corintios y le escribe a los romanos, es la iglesia de Dios que estaba en Roma, la iglesia de Dios que estaba en Corinto, y que era la católica, porque desde allí se va a extender la fe por el mundo entero. Y era una iglesia pecadora. Les estoy mostrando que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Subrayen eso, otra vez repítalo, compadre. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y hermano de Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Están claros? La iglesia de Dios que está en Corinto. No está escribiéndole a los paganos,
No está escribiéndole a los ateos, le está escribiendo a la iglesia que está en Corinto. Ahora pregunto, ¿y esa iglesia que está en Corintio es la iglesia de Dios? Pregunto, ¿tenía pecado o no tenía pecado? ¿Era la iglesia católica parranda de pecadores o era la iglesia protestante donde nadie tiene pecado? ¿Lo quieren ver? Versículo 5, perdón, capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, no, capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1, usted queda con el 6, niña. Capítulo 5, versículo 1 en adelante. A ver, ¿a quién fue que le escribió Pablo? ¿Y qué eran los corintios? ¿La iglesia de quién? La iglesia de Dios que estaba en Corintio. ¿Qué los protestantes dicen que eran ellos? Pero que no lo pueden demostrar. Y que los católicos decimos que somos nosotros y que sí lo podemos demostrar. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Porque era una iglesia pecadora. Siendo la iglesia de Dios, lo característico de esa iglesia, eso era una iglesia pecadora. Porque Jesucristo vino por los pecadores. Vino a salvar lo que estaba perdido. Va, pongan cuidado. A ver, De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿eso es pecado o no? ¿Y eso estaba en la iglesia de Dios? ¿Sí o no? Sí. Es que yo me salí de la iglesia católica porque en la iglesia católica son una parranda de pecadores, fornicarios, adúlteros, borrachos, ladrones. ¿No han escuchado a los protestantes? Bueno, pues la iglesia esa que los protestantes señalan como adúltera, fornicaria, borracha, de todo eso, era la iglesia de Dios. Y sigue siendo la iglesia de Dios. Que no, véanlo de nuevo, otra vez. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles. ¿Se dan cuenta que el pecado que estaba en la iglesia de Dios era un pecado de fornicación? Que ni siquiera los paganos, los gentiles, lo hacían. Válgame Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Repito, observen que ni siquiera en los gentiles había pecado de esa clase. Pongan cuidado, otra vez. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Ni siquiera se nombran los gentiles, mucho menos se comete. Pero eso había en la iglesia de Dios. Y no por eso dejaba de ser la iglesia de Dios. Seguía siendo la iglesia de Dios. ¿Y cuál? Dame el nombre de uno de esos pecados que no se cometían, ni siquiera entre los gentiles, para que ustedes vean que no era un pecado chiquitico. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Estaba teniendo relaciones con la madrastra, quitándole la mujer a su padre. Y eso dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la iglesia de Dios. Pero no solo eso, venga usted niña, sigue escribiéndole a los corintios. Compadre, usted me busca Efesios, capítulo, ¿qué era? 5. No, primero el 1 y después pasamos al 5. Mire, vean esto. Les recuerdo a quién le escribió Pablo la carta a los corintios. ¿A quién? Compadrito, léamelo otra vez para que la gente se acuerde, porque es que si no le deja claro, Corintios 1 en adelante. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿A quién? Y el hermano de Sóstenes. ¿A quién? A la iglesia de Dios. Entonces, ¿a quién le escribió Pablo? ¿A la iglesia de Dios? Que está en Corinto. Listo. ¿A quién le escribió Pablo? A la iglesia, no del diablo, no la iglesia del diablo, a la iglesia de Dios que está en Corintio.
Y ahora vamos a ver qué pecado dice Pablo que hay en esa iglesia de Dios. Lo mismo que hoy día hay en la iglesia católica. Pero que no hay en los protestantes, según ellos. Que nosotros sabemos que sí, que son como el gato que tapan. Pero que ellos dicen, cuando yo era católico era un borracho. Aleluya, gloria al Señor. Cuando yo era católico era un adúltero. Vivía en fornicación. Yo iba a los brujos. Ya me convertí, aleluya, gloria al Señor. Ahora pertenezco a la iglesia de Dios. ¿Qué? La iglesia de Dios que está en Corintio. Miren, 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 miren que había. Nada diferente a la de nosotros hoy día. Nada. Oh, 6-9, 6-9, niño. Me olvidó decirle, 6-9. ¿no sabéis que los injustos Le está escribiendo a la iglesia de Dios que está en Corintio y le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? no heredarán el reino de Dios? Y a ver la lista de pecados que había en la iglesia de Dios. No erréis ni los fornicarios, ¿Qué había en la iglesia de Dios? Fornicación. En los protestantes no hay eso. Eso es puro católico. ni los idólatras, ¿Qué hay en la iglesia católica? Una parranda de idólatras. Aleluya, gloria al Señor. Me salí de la iglesia católica porque en la iglesia católica son idólatras. Entonces Pablo dice, me salgo de la iglesia de Corintio, de la iglesia de Dios, porque son idólatras. No, Pablo dice, ¿no saben ustedes que los fornicarios, que los idólatras, vean que en la iglesia de Dios había un pecado que llamaba idolatría? Y por eso Pablo se salió de la iglesia. Y por eso Pablo fundó otra iglesia. No, ni los idólatras. ni los adúlteros, Cuando yo era católico era adúltero. La iglesia católica es una parranda de pecadores. Ahí hay muchos adúlteros. Pero es que en la iglesia de Dios había adúlteros. ¿O no? ¿Y actualmente en la iglesia de Dios hay adúlteros? Sí, sigue. Eso no cambia. Sigue. ni los afeminados, ¿Y es que en la iglesia de Dios actualmente no hay afeminados? Sí los hay. A veces en el coro. A veces como monaguillos o como sacristanes. A veces como curas. ni los que se echan con varones, En la iglesia de Dios, no, no, no. Mejor me salgo y me voy a una secta protestante. Porque ¿cómo se le ocurre que en la iglesia de Dios haya homosexuales? No, 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 me voy a evangélico. Porque allá no hay, que no hay. Sí hay, pero están escondidos. Están tapados. Pero saben, los protestantes tienen una estrategia muy linda. Les ha funcionado. Cuando a alguien le destapa en un protestante que hay pecado, ¿qué dicen? Ese andaba descarriado. Y con eso lo arreglaron todo, ya lo arreglaron. Ese andaba descarriado. ¿Qué pasó con el pastor Julano? Que mire que ese andaba descarriado. Y cuando es un cura que falló, es una parranda de pecadores. Porque todos los católicos son pecadores, van para el infierno condenados todos. Pero no se da cuenta que fue el cura que pecó. ¡No! ¡Todos son iguales! Y el pastor, no, ese andaba descarriado. Y el ignorante se confunde y dice, ay, sí es verdad. Y como ellos andan bien vestidos, con la Biblia debajo del brazo, con una sonrisa de oreja a oreja, con el nombre de Dios en sus labios, usted dice, ahí no hay nada de pecado. Ahí no hay nada, todo es bueno. Esos son los más honestos. Yo le digo una cosa. Cuando a mí me regalaron un carrito, al padre Vicente Sáenz, la Samurai.
Yo creo que ahorita me ofrecieron un carrito para la boda. Voy a cumplir 25 años. Bueno, estoy aquí porque estamos en el año del jubileo. ¿Y cuál es el jubileo? Que el Padre Toro está cumpliendo 25 años de vida sacerdotal. Entonces, estoy aquí en el año jubilar. Claro, ese no es el único motivo. El único motivo del año, ese no es el único. Está que el Papa declaró año jubilar porque cada 25 años hay un año jubilar donde nosotros con júbilo sabemos que somos pecadores, pero Dios nos ha salvado. Y eso nos trae alegría, nos trae gozo, nos trae júbilo. ¿Me captan la idea? Bueno, eso es lo más importante, ¿no? Lo del Padre Toro pues no es tan importante para los demás, pero para mí sí es importante. Esto es en el año jubilar. Pero cuando le regalaron ese carrito, yo recuerdo que ese carrito cada rato se me dañaba, cada rato para el taller. Pero tan mala suerte, y yo llegaba a una parte, lo metía, el cuñado llevaba el carrito. El cuñadito lo llevó un mecánico bien bueno. Y después nos damos cuenta que era evangélico. La primera vez que lo llevamos, nos robaron el compresor del aire. Después que lo llevamos, por cierto, fue un señor Ayala que me dio la dirección de un amigo de él, pero que era evangélico. Y yo dije, bueno, pues me robaron las pastillas, le compré pastillas nuevas y todo, y sí, le metí pastillas nuevas, supuestamente los frenos que tenían problemas, y iba llegando a San Cristóbal cuando estaba con candela, botando humo, el carro y yo asustado. Y ahí, bueno, pudimos pagar y tal, y buscamos mecánicos. No, aquí no tiene pastillas nuevas, son unas viejas. Nos robaron, era evangélico. Después me llevé otro con el padre, también, porque los padres, yo busco, pues, que los que conozcan, pues. El padre que estaba allá en Táriba, en la Basílica. No, el otro, Bureli. Y me dijo, yo tengo un amigo bueno para pintar la camioneta. Pero es evangélico. Por allá por Cordero. Y llevé la camionetica y le dije, pero no diga que el Padre Toro. Llevé la camionetica y la puse allá. ¿Cuántos días? Sí, en 15 días la sacamos. Al mes llamaba y nadie me respondía. 2 meses y nadie me respondía. Y yo asustado, ay Dios mío. Y la camionetica, le pregunto al padre, no, es que no sé qué pasará con el hombre. Ay Dios mío santo. Al fin, ¿sabe que siempre hay chismosos? Llegó un chismoso y me dijo, padre, vi una camioneta como la suya. Y yo creo que es la suya porque yo conocí esa camioneta en manos del padre Victoriano y en manos del padre, que paz descanse, Tamayo. Y es la misma, padre. La vi en un pique fanguero. Y está vuelta nada, padre. Si quiere, vaya en tal dirección, allá está tirada. No puede ser, no puede ser la mía. La mía me la están pintando, ya tiene que estar arregladita. Pero como no sabía nada, agarré la llave y me fui. La encontré donde me la habían dejado, a orilla de una carretera. Llegué, la metí, prendió. Era mi camionetica, no tenía freno. El cloche tampoco tenía. Y miré, si es la mía. Por dentro llena de barro, esto nomás. Y yo dije, ay, voy a sacar un poquito de barro. Y arreglé aquí, debajo del asiento, lo levanté un poquito, ¿va a ver? Y había unos interiores llenos de caca. Habían hecho pupú en los interiores y lo metieron por debajo. Agarré el carro, lo prendí y me lo traje. Y a esta altura, todavía el hombre no me ha dicho qué pasó con el carro. Él no supo que yo me la traje. Era evangélico. Yo con los evangélicos no la he pegado. Y por eso yo no llevo carros a los evangélicos más. No. Porque yo siempre pensaba que eran como eran cristianos evangélicos. Pues eran, ¿verdad? Porque ellos no tenían pecado. Bueno, pero fíjense ustedes cómo la Biblia viene a mostrar que Pablo le escribe a la iglesia de Dios, que está en Corintio, fornicarios, adúlteros,
afeminados que se echaban con los hombres, idólatras. ¿Y qué más? Ni los ladrones, En la iglesia de Dios hay qué? ¿Cómo se le ocurre? Sí los hay. Sí los hay. Qué bárbaro. Claro, en los evangélicos no hay. ni los avaros, Amantes del dinero. Sí los hay. ni los borrachos, Cuando yo era católico, era borracho. Me salí. Esa no es la iglesia de Dios. Porque en la iglesia de Dios no hay eso. Entonces explíquenme, protestantes, por favor. Estamos en vivo. Explíquenme, porque Pablo le escribe a la iglesia de Dios que estaba en Corintio y que había borrachos. Que alguien me explique, porque yo sumo, resto, multiplico y digo, no me da, no entiendo nada. Que los protestantes dicen, la muestra que la iglesia católica no es la de Cristo, es porque en la iglesia católica hay pecado. Y aquí no hay pecado. Y la gente se va porque cree. La gente se vuelve creyona y no creyente. Qué bárbaro. ¿Qué más? ni los maldicientes, Maldicen, ni los estafadores estafan en la iglesia de Dios. heredarán el reino de Dios. ¿Eso es pecado? Sí es pecado. ¿Debemos continuar así? No. ¿Tenemos que salir? Sí. ¿Pero existe ese pecado en la iglesia? ¿Tenemos que aplaudirlo? No. ¿Tenemos que denunciarlo? Sí. ¿Pero existe ese pecado en la iglesia? Sí. Y ojo, y no tan lejos, pongan cuidado. Y esto Y esto, erais algunos. ¿otra vez? Y esto erais algunos. No todos son borrachos en la iglesia, cuidado. No todos son ladrones en la iglesia, cuidado. ¿Sí me captan? Algunos. Y dice Pablo que eso existía en su tiempo en la iglesia de Dios. ¿Me captan? Vamos con Efesios. Pablo le escribe a los Efesios. Miren que les mostré en Roma. Pablo le escribe a la iglesia de Dios en Roma, a la iglesia de Dios en Corintio, ahora a la iglesia de Dios en Éfeso. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles de Dios que están en Éfeso. Aquí sí no hay pecado. Eso decían los evangélicos. Santos y fieles. Aleluya, gloria al Señor. Impecables. Que no hay pecado. Capítulo 5, versículo 5. A ver si no hay pecado. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, Ay, vuelve a decir que en Éfeso también había fornicario. ¿Cómo era que eran santos y fieles? Es que los protestantes no entienden qué es ser santo. Ser santo no significa ser impecable. No, señor. Ser santo es aquel que lucha por no pecar y se levanta cuando ha pecado. Es que se da cuenta y dice, Dios mío, pequé, fallé. ¿Se acuerda David? Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, yo la reconozco, mi culpa, mía de yo, que hacen en la misa ustedes. ¿Cuál es la primera oración que hacen en la misa? Hasta el Papa y los obispos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y cosas buenas que no he hecho. Y es culpa mía, por mi culpa, por mi gran culpa. No le echo la culpa a nadie. Yo mismo soy culpable. Y como yo soy un pecador, ¿qué tengo que hacer? Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos. Pero también les ruego a ustedes que no me juzguen, que no me condenen, que no me manden para el infierno, que no me maldigan. Y a ustedes, hermanos, que no hablen mal del cura, que no lo critiquen,
Que no lo juzguen, eso no le toca a usted, le toca a Dios. Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. ¿No lo dice el Papa? Escuchen una misa con el Papa. ¿No lo dice el obispo? Escuchen una misa con el obispo. ¿No lo dice el Padre Vicente? Escuchen una misa con el Padre Vicente. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Dios vivimos, existimos pecadores. Pero pecadores que buscamos a Dios precisamente para que nos perdone. Y para que Dios nos perdone, necesitamos reconocernos pecadores. Por eso ustedes verán, ahí está la lista, ahí sigue la lista. No la voy a leer más la lista porque ya la leí en Romanos. Por eso ustedes verán que Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y versículo 10, usted lee el 8, usted el 10, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, versículo 10, usted va a escuchar que San Juan dice que no podemos decir que no tenemos pecado. Que precisamente la condición número 1 para ser perdonados, para ser salvados, es reconocernos pecadores. Escuchen, esa Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primero lo lee, compadre, y usted lee el 10, niña. Si decimos que no tenemos pecado, En el caso de los protestantes que dicen que ellos no tienen pecado, ¿es porque son la iglesia de Cristo? Porque el protestante dice, la iglesia católica no es la de Cristo, porque por sus frutos los conocerán. En la iglesia católica hay adulterio, aleluya, gloria al Señor. En la iglesia católica hay robo, hay homosexuales. En la iglesia católica hay toda clase de pecado, aleluya, gloria al Señor. Esa no es la iglesia de Dios. Usted dice, yo andaba en la oscuridad. Entonces dice, nosotros somos la iglesia de Cristo, porque en nosotros no hay pecado, por su fruto los conocerán. A ver, ¿será que la Biblia dice, el que diga que no tiene pecado es la iglesia de Cristo? Vamos a ver otra vez. si decimos que no tenemos pecado, Si decimos que no tenemos pecado, somos la iglesia de Cristo. A ver, otra vez. si decimos que no tenemos pecado, Somos la iglesia de Cristo si no tenemos pecado. Otra vez. si decimos que no tenemos pecado, Ajá. nos engañamos a nosotros mismos. Ay, no, es mentira que somos la iglesia de Cristo si decimos que no tenemos pecado. Eso es mentira, eso es invento de Satanás, eso es invento de los protestantes. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Y quiénes son los que dicen que no tienen pecado? Los protestantes. Pero la verdad no está en ellos. Está escrito en la Biblia Reina Valera. No puede fallar, es palabra de Dios. Fallará el sol, la luna y las estrellas antes de que falle la tilde de la I de la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? ¿Me vio? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Los protestantes se engañan ellos mismos diciendo que no tienen pecado. Y la verdad no está en los protestantes, según la Biblia. No lo escribí yo. Yo no había nacido. Yo nací en el 2000, saquen la cuenta. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Escuchen. Si decimos que no hemos pecado, Los protestantes, cuando yo era católico era un pecador. Ahora me metí en evangélico. ¿Para qué confesarme? Y yo pecado no tengo. Otra vez. si decimos que no hemos pecado, El retrato vivo de un protestante, helo aquí, tómenle foto. Voy a tomarle foto al retrato de los protestantes y lo voy a enviar a ustedes. Otra vez. si decimos que no hemos pecado, Pácata, ese es el retrato de los protestantes. Otra foto. Otra vez. si decimos que no hemos pecado, Pácata, otra foto de los protestantes. Dicen que no tienen pecado. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso decimos que Dios es mentiroso, lo hacemos a Dios por mentiroso.
y su palabra no está en nosotros. Hacemos creer que Dios es un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dos cosas, ¿se acuerdan que decía el comparito? ¿Qué leía el comparito? ¿Se acuerdan? Ella leyó una cosa y el otra. El comparito que decía, si decimos que no hemos pecado. ¿Sí es la primera? A ver. Que no tenemos. Que no tenemos. Lea. Si decimos que no tenemos pecado, Usted. Si decimos que no hemos pecado, Son cosas distintas. Si decimos que no tenemos, o si decimos que no hemos pecado, las dos cosas dicen los protestantes, que no tienen y que no han pecado. Protestantes, por ejemplo, insultan a la Virgen María y eso no es pecado. Dicen que la Eucaristía es el diablo y pecado no tienen. El Papa es la bestia, pero pecado no tienen. La Iglesia Católica es la gran prostituta, pero eso no es pecado. Se salen de la Iglesia Católica, renuncian, se vuelven a bautizar y eso no es pecado. Dicen que no tienen pecado, que no han pecado. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Cuando la Iglesia dice que la Iglesia de Dios es pecadora y que para nosotros poder recibir el perdón de Dios tenemos que reconocer que somos. Y no solamente eso. Segundo, tenemos que confesar nuestros pecados. Escúchenlo ahora completo, desde el 8, comparito, al 10. Escuchen, o si quiere léalo desde el 7. Desde el 7. pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A ver, ¿cómo es que nos vamos a limpiar del pecado? Por la sangre de Cristo. ¿Pero eso basta? No, ya va. Falta todavía unas cosas. ¿Cómo es que la sangre de Cristo nos limpia? Primero, reconocer que somos pecadores. No decir que no tenemos pecado. Pongan cuidado. Si decimos que no tenemos pecado, Ya la sangre de Cristo no nos puede limpiar. Porque si no tenemos pecado, ya estamos ponchados. Él viene a limpiarnos con su sangre. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, nos engañamos y no recibimos la sangre de Cristo, no recibimos el perdón de Dios. y la verdad no está en nosotros. Y nos engañamos. Ahora, atención, después que reconozcamos nuestro pecado, ¿qué es el segundo paso? Vea que Juan le escribe a católicos. Pongan cuidado. Si confesamos nuestros pecados, Que no dice la Biblia que tenemos que ir al sacramento de la confesión. Repítalo. si confesamos nuestros pecados, Que no dice la Biblia Reina Valera en primera de Juan capítulo 1 versículo 8 y 9 y 10 que tenemos que reconocernos pecadores y confesar. El versículo 9 dice, si confesamos, repítalo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo pero la Iglesia Católica tiene que ser pecadora. La Iglesia de Dios tiene que ser pecadora. ¿Para qué? Para poder ser limpiada, purificada por la sangre de Cristo a través del sacramento de la confesión. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Otra vez. Si confesamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿No les dice nada? ¿No les dice nada? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel a su palabra. A quien ustedes perdonen los pecados le quedarán. Y justo para perdonar nuestros. Por eso estamos en el año jubilar dentro de la iglesia, donde nos decimos, Naguará se votó.
Dios. Nos está perdonando de nuestros pecados. Somos la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Solo por eso no. Somos la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados. Solo por eso no. Somos la iglesia de Dios porque tenemos la oportunidad de que confesando los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros. Entonces yo no me salgo de la iglesia pecadora, pero que tiene el sacramento de la confesión para el perdón de los que Dios le dejó a la iglesia. Entonces el protestante dice, yo soy la iglesia de Cristo porque aquí se siente bonito. Pregúntele a un drogadicto cómo se siente fumándose un pitillo o una nota o no. Que se sienta bonito, ¿a mí qué me importa? A mí me importa es estar en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo, una iglesia santa y peca. Pero es que no solamente San Pablo lo decía por decirlo, es que lo había aprendido del maestro. Cuando Jesucristo funda la iglesia, y la envía, Él primero muestra que Él vino por una iglesia pecadora. Por ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 10 en adelante, Jesús está comiendo con publicanos y pecadores. Se sientan a la mesa una parranda de pecadores. Por cierto, eran católicos, porque si eran pecadores, no eran evangélicos, eran católicos. Y resulta que estando Jesús comiendo, llegaron los evangélicos, los que representaban a los evangélicos, y dijeron a los apóstoles, su maestro come con publicanos y pecadores. Escuchen, pongan cuidado. Mateo 9, 10 en adelante. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores. Pregunto, ¿esos eran católicos o evangélicos? Católicos. Que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Bárbaro. Eso es inaceptable para un protestante. Cuando vieron esto, los fariseos. Esos son los protestantes. Un protestante no acepta que Cristo coma con publicanos y pecadores. ¿Cómo va a estar Cristo con los publicanos y los pecadores? ¿Cómo va a estar Cristo con los católicos si son una parranda de pecadores? ¿Cómo va a comer Cristo con los publicanos y los pecadores? Así son los fariseos protestantes. ¿Otra vez? Cuando vieron esto, los fariseos. Ese es el retrato de los protestantes. Dijeron a los discípulos. A los verdaderos discípulos, a la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Un evangélico no acepta a los católicos, porque son una parranda de pecadores. ¿Cómo se le ocurre usted comer con publicanos y pecadores? ¿Y qué hizo Jesús? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué dijo Jesús? Que los pecadores eran ¿qué? Enfermos. Capten, que los pecadores eran ¿qué? Enfermos. O sea que hay enfermedad del cuerpo y hay enfermedad. Y el pecado es una enfermedad de él. Ajá. Entonces dice Jesús, ¿cómo es? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué son los pecadores? Enfermos. ¿Sí o no? A ver, guárdenlo ahí porque ahorita le voy a preguntar de nuevo qué son los pecadores. A ver, apréndenselo. ¿Qué son los pecadores? Enfermos. Y por eso usted verá que Jesucristo va a mandar a los apóstoles a sanar los enfermos, no del cuerpo. Porque Dios le hubiese dicho, vaya a los hospitales a sanar todos los enfermos. Pero no dijo vaya a los hospitales. Lo mandó por el mundo a sanar los enfermos. Y los protestantes piensan que son los enfermos del cuerpo. Si no, Jesucristo le hubiese mandado, vaya a los hospitales. ¿A dónde están los enfermos del cuerpo? En los hospitales, mejor vaya al hospital. Vaya a los hospitales a sanar los enfermos. No, Jesús no dijo eso.
Jesús cuando mandó a los enfermos, ahorita lo vamos a ver, pero no se refería, como dicen los protestantes, a los enfermos del cuerpo, sino a los enfermos del alma. Bueno, ahorita lo vamos a recordar. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Lupita, a ver por quién vino Cristo, ¿por los católicos o por los protestantes? A ver, Id pues, ya, siga. porque no he venido a llamar a justos, Ya va. Yo no he venido por los protestantes que son justos, que pecado no tienen. Yo no vine por los protestantes que son justos. Entonces, ¿por quién vino Cristo? no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cristo no vino por los protestantes, porque todos son justos. Cristo vino por la parranda de pecadores que son los católicos. Y esto es lo que los protestantes no saben, que Jesucristo vino por los pecadores. A ver, recuerdan ustedes un día, San Lucas capítulo 15, versículo 22, ¿recuerdan que hubo de dos hijos, uno salió malo y otro bueno? El malo, el hijo pródigo, pidió la plata de su padre, fue y la malgastó con mujeres, lo gastó por diversiones en el mundo, y cuando ya se quedó en la ruina que le daban ganas de comer la comida de los puercos, cuidando puercos, dijo, ahora sí me voy por donde mi padre. Cosa que los protestantes nunca hubiesen aceptado. Y ustedes verán al hijo pródigo, que era el bueno, entre comillas, que se quedó con el padre, que eran los protestantes, que no había ofendido a Dios. Y ustedes van a ver cómo la Biblia dice que Dios prefiere al pecador arrepentido. Gracias. No al pecador arrepentido. Véanlo, versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo. Caramba, por el pecador, por un católico, porque ese era un católico, ese no era protestante. Los protestantes no hacen eso. Un católico. Traigan el vestido, le dice a los siervos. Otra vez. Pero el padre dijo a sus siervos, Vean cómo Dios dibuja aquí el sacramento de la confesión. Los siervos son los sacerdotes, que Dios les dejó el encargo de ponerles el vestido nuevo, la sandalia nueva y el anillo nuevo a los pecadores. Pongan cuidado que Dios sí tiene siervos, que los protestantes dicen que Dios viene a perdonarnos directamente a nosotros. No, Dios tiene siervos, pongan cuidado. pero el padre dijo a sus siervos, Ahí están los sacerdotes, sus siervos. sacad el mejor vestido y vestirle, ¿Quién le va a poner a usted el mejor vestido? El de la gracia, después de usted haber pecado. El siervo de Dios, el sacerdote, no Dios directamente. Pero yo quiero que sea Dios directamente. Pues vaya, reclámele a Dios. O cuando usted sea Dios lo hace de otra manera. A Dios le pareció bien así. ¿Y qué? Reclámele a Él. Yo me atengo a lo que diga la Biblia. Dios dijo a los siervos, póngale el vestido nuevo, la sandalia, el anillo. y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo. Bárbaro, qué alegría, qué fiesta. Y comamos y hagamos fiesta. Atención, ¿por qué? Ahora miren que ya mirábamos que el pecador era un enfermo o que el pecado es una enfermedad. Ahora vean que el que está en el pecado también está en la muerte. Y hay que resucitar. Pongan cuidado, este hijo estaba en la muerte. Pongan cuidado. Porque mi hijo muerto era. Estaba, y usted va a ver que Jesucristo mandó a los apóstoles a sanar enfermos. ¿Y a qué más? ¿Cuándo lo mandó? Como no lo sabe, ahorita lo muestro. Pero recuerden que primero mandó a sanar enfermos y a resucitar. Gracias, señora. A resucitar a los muertos. Entonces los protestantes se sienten mal porque ellos todavía no han resucitado ningún muerto. Y el padre Vicente en el confesionario ha resucitado a miles de muertos, como el hijo pródigo.
Y el padre Vicente no ha ido a los hospitales a levantar a los enfermos de la silla de ruedas, sino los ha levantado del pecado porque estaban enfermos. Porque Dios mandó a los apóstoles a sanar los enfermos, no del cuerpo, del alma. Mandó a resucitar a los muertos, no del cuerpo, del alma. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. resucitó, ha revivido Se había perdido y es hallado. y es hallado. Ahora vean ustedes, había un protestante allí en la familia. ¿Qué pasó con el protestante? Siga, a ver. Y su hijo mayor El protestante estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamó a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. por un pecador católico sin vergüenza. Entonces se enojó. El evangélico, el santico, el que no ha pecado, el que está siempre haciendo la voluntad del Padre, se enojó. Vean el retrato de los protestantes. Y no quería entrar. ¿No está de acuerdo? ¿Cómo es que así, después de ser un borracho, ¿de qué? Va a ir a confesarse y el cura le va a poner el vestido nuevo y el anillo nuevo y va a hacer una fiesta? No, eso es mentira, eso no puede ser. Que no, que sí, pero que ustedes no están de acuerdo. Que ustedes no saben qué está pasando en el sacramento de la confesión cuando los siervos le ponen el vestido nuevo, la sandalia nueva, el anillo nuevo. Ese hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. ¿Me captan la idea? Y siga. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Le rogaba, porque los protestantes se hacen del rogar, son soberbios, orgullosos, y usted le dice las cosas y no, es lo que ellos dicen y más nada. Y su padre le rogaba Que entrase. que entrase. Fíjate, le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, Aleluya, gloria al Señor. Yo no soy como esa parranda de pecadores de los católicos. Yo sí sirvo al Señor, aleluya, desde chiquito. Yo pago el diezmo, yo hago esto y aquello. Si no, mire, mamita, búsqueme usted San Lucas capítulo 18, versículo 9, para que vean que viene a mostrar lo que es el católico y el protestante. no habiéndote desobedecido jamás, Yo pecador no soy, yo jamás te he desobedecido. Yo soy cristiano evangélico. y nunca me has dado ni un cabrito para gozármelo con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él al becerro gordo. ¿Cómo se le ocurre que Dios haga eso? Eso es imposible. Mi pastor dice que eso es imposible. Eso es injusto. Dios no puede aplaudir eso. Dios no está con los pecadores. Dios no ama a los pecadores. A nosotros sí, a los cristianos evangélicos. Mentiras. Mentiras. Es una actitud farisea. Es una actitud errada, equivocada. Es una actitud de soberbia. Los protestantes no se confiesan y no están en la iglesia de Cristo por soberbia. Estos días hablaba con un hermano allá en La Grita. Saludos si ve este video. No estoy hablando mal de ti, solo estoy hablando lo que pasó. Eso no es malo. Hablar de lo que pasó no es malo. Su papá me llevó para que hablara con el hijo. Y yo, que era evangélico, su papá, todos son católicos, me llevó ante el hijo. Y yo le dije, hermano, el papá le dijo, hijo, mire, yo no me quiero morir, sabiendo que usted sigue siendo protestante, yo te enseñé la iglesia católica, y yo no me quiero morir así. Y le dije, hermano, yo vengo a explicarle, si tiene alguna duda, saque la duda. Digo, no, yo estoy muy claro. Le dije, pero vamos a hablar con la palabra de Dios. Dijo, no, yo con usted no quiero hablar nada. El papá le dice, hijo, es que yo quiero que usted conozca la verdad. Papá, usted lo que quiere es que
que yo vuelva a la iglesia católica. Mire, papá, por nada del mundo volveré yo de donde salí. Yo a la iglesia católica no volveré por ningún motivo que sea. Le dije, ni siquiera porque le demuestre en la Biblia que está en el error. Digo, por nada del mundo. Así me condene, si tengo que condenarme, decir, yo me vaya donde me vaya, yo será el que me va a condenar. Pero yo a la iglesia católica, por nada del mundo vuelvo. ¿No es soberbia? ¿No es orgullo? Y cuando me dijo, que diga papá, los que me conocen, si yo tengo algún pecado, si yo tengo algo que me puedan señalar, a mí no me pueden señalar. Le dije, yo sí tengo. Usted es un soberbio. Y usted ha faltado el mandamiento de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Aquí un padre llorándole y suplicándole y usted se burla de él. Está honrando a su padre. Yo sí tengo para mostrarle a usted que usted es un pecador. Dios, pues, diga lo que quiera, a mí qué me importa. Si me condeno yo, papá. Usted ya cumplió con su deber. Dígame si no es soberbia. El pecado número uno de los protestantes es el mismo pecado del diablo, la soberbia. Siendo un ángel de luz, se dejó llevar por la soberbia y no recibió el perdón de Dios. Y vas a ser ángel de las tinieblas. Luz bella, luz bella, que era luz bella. La soberbia mata a los protestantes. Que el cura Toro no le está mostrando con la Biblia Reina Valera, claro que sí. ¿Qué le impide? ¿Qué le impide a los protestantes? ¿Cuántos me están siguiendo y están vivos? 2072. De esos 2072, 72 son protestantes. Y me están maldiciendo. Si quieren miren los videos, para que los mensajes que mandan. Me están insultando, maldiciendo. ¿Y qué le impide a ellos mirar lo que dice la Biblia y creer? La soberbia, el orgullo que mató al diablo y que lo mandó por el infierno. Porque no me puede decir que no está en la Biblia. No me puede decir que estoy predicando mentiras. Pruebas tengo. Pero la soberbia del hijo pródigo, del hijo mayor, no les permite. Y ahora vean que cuando Cristo el Señor funda la iglesia, véanlo, por favor. No, queda tranquilo, no me preocupe. Cuando Cristo el Señor funda la iglesia y manda a los apóstoles, según dice San Mateo, capítulo 10, versículo 1 en adelante, cuando Él elige a los apóstoles y los envía ya como iglesia, ustedes van a ver algo importante. Estén atentos. Van a descubrir que los envió y vean la claridad que tiene Cristo en el envío. ¿A qué los envió? ¿Me ayudan? Vamos a ver. Vean que todo lo que está relacionado es contra el diablo, contra el pecado. Jesucristo mandó a los apóstoles a seguir la misión de Él. ¿Cuál es la misión de Él? ¿Por qué se llama Jesús? Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21 y Mateo 10, ¿no, compadrito? Me tiene el 10 allá. Mateo 1:21, escuche. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué le pondrán el nombre de Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿cuál es la tarea principal de Jesús? Salvar al pueblo. ¿Cuál pueblo? Otra vez. Y dará. No, así. Y dará. Pero el pedacito donde dice, porque Él salvará a su pueblo. A ver. Otra vez. Ayúdenme, por favor. Presten atención. Escuchen esto. Porque Él, Cristo, salvará. ¿A quién? A su pueblo. No a cualquier pueblo. A su pueblo, o sea, su iglesia. Pero vean que su pueblo, su iglesia es pecadora. Él salvará a su pueblo, o sea, a su iglesia, a su gente, a su congregación, a sus creyentes, a sus fieles, a sus seguidores. Él salvará a su pueblo, lo de Él, el pueblo de Él. No todos los pueblos, no toda la gente, no todo. A su pueblo, a los que Él escogió dentro de la iglesia, a los que están dentro de su iglesia y lo aceptan a Él. A su pueblo, ¿de qué lo salvará? De sus pecados. La iglesia tiene que ser pecadora. Porque el trabajo de Cristo es salvar a la iglesia de sus.
Y ahora, Jesucristo esa es su tarea, pero Él quiere que esa tarea siga a nivel mundial. Por eso cuando llama a los apóstoles, 10:1, a ver, comparito, Entonces, Mateo 10:1, entonces llamó a sus 12 discípulos. llamó a sus 12. Por eso llama iglesia, congregación, un grupo de 12. Les dio autoridad Les dio autoridad, vean a qué vino, ¿por qué se llama Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el pecado es lo que hace que el diablo se apodere de la gente. Él llamó a los 12 y les dio autoridad, atención. sobre los espíritus inmundos, ¿Estamos claros? ¿Para qué llamó a los apóstoles? Para liberar al pueblo de los espíritus, y eso se llama el diablo. Y el diablo se apodera del pueblo a través de qué? Del pecado. Por eso usted va a ver que lo mandó a sanar enfermos y a resucitar muertos. ¿Se acuerda de qué enfermedad estamos hablando? Del pecado. ¿Y de qué muerte estamos hablando? La muerte del pecado. Entonces, repítelo, compadrito. Entonces llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad Se prolonga, Cristo se prolonga en sus discípulos, en su iglesia. sobre los espíritus inmundos, Les dio autoridad para que sigan dominando. El diablo fue vencido en la cruz, pero Cristo quiere que sus discípulos lo sigan venciendo. para que los echase fuera. O sea, echarse fuera. Ese es el sacramento de la confesión. Cuando el sacerdote está sacando demonios, haciendo exorcismo, cada confesión es un exorcismo. Y para sanar toda enfermedad No lo mandó al hospital a sanar a los enfermos. Estamos hablando de enfermedades enfermedades de espíritus inmundos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. y toda dolencia. Versículo 5, a ver. A estos 12 envió Jesús A estos 12, no todos, no hay cualquiera que le dé la gana y diga yo soy apóstol, yo soy profeta. A estos 12 envió Jesús. y les dio instrucciones diciendo, A ver, ¿cuáles son las instrucciones? Primera instrucción. A ver, está claro, ¿no? Tiene una claridad. Y vea que es la Iglesia Católica. Tiene claridad. Primero, por camino de gentiles no vayáis, no tenemos que transitar las mismas sendas, los mismos caminos del mundo. Esa es la lucha. Apartarnos de los caminos del mundo. Segundo, y en ciudad de samaritanos no entréis, y no podemos nosotros contaminarnos con la gente que vive en pecado, aplaudiéndole o entrando allí como si nada pasara, sin decirles nada. Esos son los samaritanos. Tercero, sino id a ver, ¿a dónde lo mandó? Escuche, a ver si lo mandó a los protestantes o a los católicos. antes a las ovejas perdidas Este hijo estaba y lo hemos. ¿Eso era el hijo pródigo o el hijo mayor? Entonces lo mandó a las ovejas los católicos. Una parranda de pecadores que según los protestantes se van con tu y ropa para el infierno. ¿O no? Sí, porque están perdidos. Pues a eso lo mandó Cristo. Mandó a los apóstoles y él vino por los pecadores. Yo no vine por los justos, yo vine por los. Y mandó a los apóstoles a las ovejas perdidas. Por eso en la Iglesia Católica hay pecado. Y por eso en la Iglesia Católica que hay pecado, ovejas perdidas, están los apóstoles verdaderos, auténticos y con la autoridad que Cristo le dio a los primeros apóstoles, con la misión, el encargo específico de ir a las ovejas perdidas. de la casa de Israel. Segundo, tercero o cuarto, ya no me acuerdo el punto que íbamos. El cuarto. Y yendo, predicad, diciendo, A ver, expulsar los demonios, no van a ir por la misma dirección de los pecadores, no van a entrar a la casa de los pecadores, o sea, no van a instalarse allí en el mismo pecado como los demás. Luego dice, ¿cuál es?
Cochero, Señor. Ajá, ¿y la otra? La oveja perdida. Hacer A la casa, ajá, a las ovejas perdidas. ¿Y la otra? haciendo predicar. Ah, y a los 12 lo mandó a predicar. Miren, para sanar enfermos, van a predicar. Para expulsar demonios, van a predicar. Para apartarlos del pecado y para rescatar la oveja perdida, van a predicar. Por eso, si hay algo importante en la iglesia, es la predicación. Y por eso usted verá que en la misa el sacerdote tiene la obligación de predicar. Y algo propio del sacerdote es predicar para sanar a la gente de las heridas y para liberarlos del demonio. Sigue. El reino de los cielos Va a ir a predicar. Y va a decir, el reino de los cielos se ha acercado. se ha acercado. ¿Por qué? Porque cuando usted sabe que está cerca la pelona, para irnos al reino de los cielos, es la manera más eficaz para usted y yo arrepentirnos de nuestros pecados. Porque sabemos que nos llega la pelona. Sigue. Sanad enfermos. Aquí está. ¿A qué mandó Jesús a los apóstoles? ¿Otra vez? Sanad